Shalom a todos, amigos, muy buenas noches, Laila Table Kulam. Bienvenidos todos, Baruch Hashem, para una noche más de estudio del Sagrado Tanaj. Damos gracias a nuestro creador, Boreolam, por permitirnos una vez más vernos otra vez, continuar ya casi finalizando un libro del Tanaj nuevo. Estamos ya a 2 semanas, de hoy en 8 días, de Hashem, estaremos terminando el libro de Shmuel Bet, ¿sí? Baruch Hashem. Ha sido muy enriquecedor, ha sido de tremenda profundidad y eso cada vez va subiendo, porque ahora ya viene pronto el rey Shlomo y ese también tiene mucho que enseñarse. Bendito sea Hashem por eso. Vamos a dedicar este estudio para el éxito, para la Slajá, para la Parnasá de Noé Pérez Muñoz, Baruch Hashem, que Hashem me diga la obra de sus manos. Y bueno, nos adentramos en nuestro estudio. Estamos en el capítulo Kaf Gimel, capítulo 23. ¿Listo? El contexto de donde estamos fue hace una semana que tuvimos una enseñanza de cómo compone David sus Teilim, ¿cierto? Estamos viendo que había una similitud entre el capítulo 22 con uno de los Teilim, que es el Salmo 18, y que eran en esencia iguales, solo con algunas variaciones uno al otro, ¿sí? Y eso es lo que nos quiso enseñar el Teilim en ese momento, el capítulo de Shmuel 22, era referente a la encriptación de eventos que están allí en los Teilim. Y así es cuando lleguemos un día a Hashem a estudiar los Teilim. Vamos a ver que cada versículo es diferente y por eso hay a veces que en nuestro lenguaje no tienen sentido los salmos, ¿sí? Como que está hablando en primera persona y pasa a hablar en tercera persona, en quinta persona, bueno. Así más o menos, ya lo veremos cuando sea el momento, pero una esencia importante la vemos la semana pasada. Ahora voy a leer los primeros 7 versículos y vamos a analizarlos y luego el resto de ese capítulo. Estos 7 versículos nos dicen, estas son las últimas palabras de David. La expresión de David, hijo de Yishai, la expresión del hombre físicamente capacitado que fue levantado en alto, el ungido del Elohim de Jacob y el agradable de las melodías de Israel. El espíritu de Hashem fue lo que habló por mí, y su palabra estuvo sobre mi lengua. El Elohim de Israel dijo, me habló la roca de Israel. Cuando el que gobierna sobre la humanidad es justo, gobernando en el temor de Hashem, entonces es como la luz de la mañana cuando brilla el sol, una mañana sin nubes, del resplandor de la lluvia y hierba procedente de la tierra. Pues no es mi casa semejante a eso con Hashem, porque es un pacto de duración indefinida el que me ha asignado, muy bien ordenado en todo y hecho seguro, porque es toda mi salvación y todo mi deleite. ¿Acaso no es por eso por lo que Él lo hará crecer? Pero a personas que no sirven para nada se les hace huir como zarzas todas ellas, porque no es por la mano que deben ser tomadas. Cuando las toca un hombre, debe estar plenamente armado de hierro y del asta de lanza, y con fuego serán quemadas por completo. ¿Listo? Esos son los primeros 7 versículos, y nos ha denominado el Tanaj, que son las últimas palabras de David, hijo de Ishai. ¿Sí? Entonces, interesante esa palabra que se utiliza. Entonces, vamos a ver. Lo primero que podemos aprender de todo esto es que esta fue la última profecía de David, más no sus últimas palabras. ¿Listo? ¿Cómo lo sabemos? Porque allí desde el hebreo se utiliza la palabra dibrei y esa palabra, ese término es utilizado siempre que se va a referir a palabras de profecía. Quiere decir que estos 7 versículos fueron las últimas palabras con espíritu de Nebuá que pudo pronunciar David Amelech en esta tierra, ¿sí? Más no las últimas de su vida porque todavía le quedaban algunos días todavía sobre este mundo. ¿Listo? Eso es la primera claridad que debemos hacer. Muy interesante que nos dice que él ha compuesto dulces canciones, dulces melodías para Israel. Sí, bueno, pues nos dice Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rashi, el comentarista más importante de la Torá, que esto nos viene a enseñar que en el Bet HaMikdash nunca se cantó una melodía que no hubiese sido compuesta por David. ¿Sí? Entonces esto se ve principalmente pues en el Sidur, ¿no? En el Sidur aprendemos que los salmos de cada día, casi todos empiezan un salmo de David, un salmo de Asaf, un salmo de los hijos de Cora, ¿sí? ¿Ok?
pero recordemos que David fue quien recopiló todo esto, le atribuyen la autoría de los Teilim, ¿sí? Entonces, dentro del Bet HaMikdash nunca se entonaban canciones que no fuesen compuestas por David Amelech. Muy interesante el mérito que tuvo. Sabemos que no tuvo la oportunidad de construir el Bet HaMikdash, pero de otra forma tuvo participación por tantos cientos de años que que hizo parte de este mundo, pues el templo de Jerusalén, tanto el primero como el segundo. Sí, bueno, Baruch Hashem se encontró otra manera de participar. Muy bien. Y nos sigue diciendo que David es un hombre encumbrado, ¿cierto? Un hombre encumbrado, pues suena interesante porque básicamente lo está diciendo David sobre él mismo, ¿no? Entonces suena un poquito extraño. ¿Cómo así que un hombre encumbrado? Bueno, la explicación que nos da el Rabino Bejaye sobre esto viene a ser que un hombre encumbrado es llamado así, o él mismo se llama así, toda vez que cuando fue el incidente con Bathsheba, David nunca se escondió. David siempre asumió la culpa. David siempre reconoció que él había sido apresurado, que él no había actuado de la manera correcta, y en especial, pues cuando se deshizo de Uría, que ese fue el pecado grave de todo el asunto, ahí es donde se vio principalmente la Teshuvah, donde se vio el arrepentimiento, el dolor que le causó a David Amelech. ¿Sí? Entonces, en esas ideas, un hombre encumbrado viene a ser una referencia a la forma en que David se repone, se hace la Teshuvah después del incidente de Bathsheba. ¿Listo? Mm, también Masejet Avodah Zarah en el Talmud viene a ampliar este concepto que acabamos de decir de la Teshuvah de David, ¿cierto? Porque aquí está la palabra al, o sea, elevado, un hombre encumbrado, un hombre elevado, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que eso viene a decirnos que David levantó el yugo, ¿cierto? ¿Cómo así el yugo? Bueno, el yugo en hebreo se dice ulá, parecido a al, se usan las mismas letras en esencia. Entonces, eso significa que David Amelech hizo una teshuvah tal, un arrepentimiento tal por lo que sucedió con Bathsheba, con también Uriah, que entonces al final es encumbrado debido a eso, ¿sí? Porque nosotros eso se ha perdido mucho en el mundo, reconocer cuando no tenemos la razón, ¿sí? Cuando nosotros nos equivocamos se volvió costumbre siempre buscar una justificación o un culpable y nunca somos nosotros. Entonces eso no está bien, ¿sí? Parte de lo que hemos estudiado el Tanaj hasta ahora es que David iba un paso adelante de todos y cuando él cometía un error, él era muy consciente y él mismo se daba a sí mismo un látigo, digámoslo de esa forma, pero siempre reconocía que él no había actuado bien. Entonces, esa frase, yo la embarré, que se ha perdido en el mundo, que ya nadie la dice, esa frase es muy significativa, que Hashem valora cuando todos empezamos a reconocer que tenemos errores. ¿Sí? Nadie va a ser perfecto, pero abrir la puerta a reconocerlo es muy bueno delante de Hashem, ¿sí? Muy bien. La Gemara nos cuenta también en el Talmud que si aquí la frase que utiliza es que estas son las últimas palabras de David, quiere decir que también hubo unas primeras palabras de David, ¿sí? Ah, ok, entonces nos está diciendo que, dice la Gemara, la primera vez, perdón, que tuvo David espíritu de profecía fue el capítulo anterior, que es el Salmo que está compartido, que se parece en esencia al Salmo 18. Eso quiere decir que cronológicamente ese sería el primer salmo que compuso David Amelech. Después quedó compilado como número, modificado como número 18. Y estos últimos versículos fueron las últimas palabras con Nebuá, las últimas palabras con profecía. Entonces eso viene a significar que están puestos en el Tanaj en ese orden, simplemente para mostrarnos desde qué momento tuvo David Nebuá y hasta qué momento tuvo David Nebuá. ¿Sí? Ese es el único motivo por el que nos salen juntas. ¿Listo? Y precisamente, ahora amarrando unas con otras, nos ha enseñado Rabbi Nachman de Breslev en Likutei Moharan, que precisamente, si aquí está hablándonos de una Teshuvah, y está dicho en el contexto de palabras de profecía que componen los Teilim, entonces toca sumar 1 más 2 más 3, ¿cierto? Eso significa que la mejor manera que tenemos de hacer una Teshuvah es a través de los Teilim.
¿sí? A través de recitar Teilim, a través de recitar salmos, ¿sí? Incluso dicen los salmos son tan increíblemente poderosos que así se recitan en otro idioma tienen también efecto, ¿sí? Entonces no hay problema. Si se puede hacer en hebreo, mucho mejor. Pero si se hace en el idioma de cada uno de nosotros, no está mal tampoco. Está bien, Baruch Hashem. Pero eso es lo que nos puede ayudar a abrir las puertas de la Teshua. ¿Listo? Muy bien. Um, Nos dice una frase muy interesante el versículo 2, el Espíritu de Hashem fue lo que habló por mí, su palabra estuvo sobre mi lengua. Wow, esto es increíble, porque nos enseña la Kabbalah que un profeta nunca ejerce una lección alguna en su profecía ni en el contenido de sus palabras. ¿Sí? ¿Cómo así? Entonces eso significa que Hashem, hagamos de cuenta, eh, cada uno de nosotros es como un espejo, ¿sí? Un espejo. Entonces todos nos vemos al espejo y el espejo nos muestra tal cual lo que somos, ¿sí? Ok, Hashem tiene algo llamado el espíritu de profecía, que hace 2000 años no existe en este mundo, pero en este momento existía, en el momento de David Ameles. Pero para que ese espíritu se posara sobre alguien es porque ese alguien era un recipiente digno de adquirir el espíritu de la profecía. Eso requería de una gran pureza, de un gran nivel espiritual, de abstenerse de muchas cosas, y así se podía adquirir, ¿sí? Ok. En este caso, aunque alguien llegase a adquirirlo en ese momento, de todas formas, cuando esa persona hablaba, sus palabras, él no era el que las pronunciaba, simplemente que Hashem utiliza la boca de ese profeta para expresar un mensaje, ¿sí? Ah, eso se parece un poquito a lo que nos dice la Torá. La Torá nos dice que Moshe hablaba con Hashem cara a cara, ¿cierto? Panim be panim. Pero es imposible porque Hashem no tiene cara, ¿sí? Al Beshalom no vamos a decir que Hashem tiene una forma, ni un rostro, ni una lengua, ni unos oídos. Estos son palabras metafóricas, dice el Rambam, para que podamos entender nosotros en nuestro idioma, en nuestro argot de todos los días, esencias del Creador. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Hashem nos escucha, Hashem nos ve, Hashem nos supervisa, Hashem está al frente de todo, pero él no tiene una forma porque si no sería limitado como nosotros, él está en todo lado, en todo momento, en todo lugar, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, un profeta alcanzó una profecía, empezó a decir palabras y después probablemente ni se acuerda qué es lo que está diciendo, ¿no? Ni siquiera se va a acordar de qué fue lo que dijo, es algo que lo haya notado, o si se acuerda, ya no se acuerda literalmente todo lo que pronunció, pero Hashem es el dueño de esa boca y de esas palabras en ese momento. Dicen los Jajamim, la profecía se parece a un vaso con agua, ¿sí? Todos imagínense con agua, un vaso obviamente de cristal, ¿no? Ok, estamos en un paisaje, estamos en la playa, y ponemos el vaso con agua enfrente a nuestros ojos, ¿cierto? Ahí se distorsiona inmediatamente el paisaje que teníamos. Ahí ya no vamos a ver el paisaje, ¿cierto? Ahí que vamos a ver, algo que nos tocaría tratar de descifrar exactamente qué vemos. Ok, la nebuá era más o menos así. El profeta veía, pero veía imágenes distorsionadas, y entonces él tenía que demorarse su tiempo tratando de analizar qué fue lo que en ese momento lo poseyó, qué fue lo que le quisieron decir y cómo debe transmitirlo al mundo. Entonces el profeta era un trabajo dificilísimo, dificilísimo. La única excepción a esta regla era Moshe Rabbeinu, que él no veía con el vaso. Todos de ahí para adelante vieron con el vaso lleno de agua el paisaje, ¿sí? Pero Moshe Rabbeinu lo vio sin nada, perfecto, una visión clara y nítida de Akadosh Baruj Hu. Por eso es lo más grande que ha habido en este mundo, en los seres humanos, es Moshe Rabbeinu. Listo. Muy bien. Mm, Sigue diciéndonos, cuando el que gobierna sobre la humanidad es justo, gobernando en el temor de Hashem, entonces es como la luz de la mañana cuando brilla el sol, una mañana sin nubes, del resplandor de la lluvia y hierba procedente de la tierra. Muy bien, la Gemara está discutiendo acá en Moed Katan, página 16b, ¿cierto? Que Akadosh Baruj Hu dijo, yo gobierno sobre el hombre, ¿cierto? Pero será alguien, ¿puede existir alguien que gobierne sobre Hashem? Bueno, la primera respuesta que todos diríamos es no, imposible, porque Hashem es el soberano, es el amo, es el creador, es el omnipotente, el todopoderoso. Ok, esa respuesta yo también la hubiese dicho hace muchos años atrás, pero los Jajamim hacen simplemente una comparativa. No quiere decir que alguien pueda gobernar a Hashem, ¿no? Pero
dice así la Gemara, cuando Hashem emite un decreto, hay alguien que lo puede anular, alguien que lo puede hacer echar para atrás. ¿Y quién es ese? Es un sadik, es un justo, una persona justa, ¿sí? Porque el sadik tiene la oportunidad, tiene el poder de anular un decreto. Entonces, ¿eso qué significa? Que Hashem puede haber decretado sobre el mundo una hambruna, Hasbe Shalom, que no pase nunca, jamás. Pero hay un justo que se para, creo que en esta generación ya lo hay, pero imaginemos que lo existe, alguien justo que se para con sus buenas midas, con sus buenas acciones, con el poder de su plegaria, con la fuerza del estudio de su Torah, y convence a Hashem de que no traiga el mal sobre el mundo. Y Hashem, de un justo, sí se deja convencer. Es más o menos lo que quiere decir cuando acá dice que cuando un rey justo gobierna en la humanidad, ¿cierto? Está diciendo que un sadik puede cambiar todo decreto nefasto por algo bueno. Y entonces, de cierto modo, no literal, estaría, sería una manera de gobernar un decreto de Hashem, gobernar algo que Hashem decretó, no a Hashem mismo, Hal Shalom. ¿Listo? Muy bien. También nos dice el Sharet Teshuvah, es propio tu nombre justo, que teme a Hashem sea gobernante de los hombres, ya que una vez que teme a Hashem es apropiado que los hombres le teman. Oh, miren eso, ¿no? Eso sucedía en Am Israel. Antes para que se nombrara una persona de Sanedrín, de Cohen Gadol, de cargos muy importantes dentro del judaísmo, dentro de la Torah, lo primero era el temor a Hashem, ¿sí? Y luego de temer a Hashem, ya entonces se le capacitaba a la persona en lo que debía aprender propiamente para su oficio, ¿sí? Porque una vez que la persona teme a Hashem, se hace digno de que también los hombres le teman a esa persona, ¿sí? De hecho, ustedes han leído como yo en la Torah, no recuerdo en este momento el versículo, pero dice más o menos la Torah, ¿qué es lo único que Hashem quiere de nosotros? Que le temamos. Oh, porque entonces cuando le tememos, eso abre el resto de las puertas, incluso el de la sabiduría, el principio de la sabiduría, Reshit Chokmah, ira de Hashem, es el temor de Hashem. Muy bien, también vemos, nos dice acá, que Akadosh Baruj Hu le está prometiendo a David que su gloria crecerá continuamente como la luz del amanecer, sin nubes, un amanecer que nunca se apaga, es un amanecer despejados que se ven casi en la playa. Así es siempre David, nuestro rey David, David Amelech, Hayam, ¿sí? Porque todo lo que él hizo, hoy han pasado más o menos que 3000 años desde que existió David Amelech, y todavía están sus Teilim, nadie ha superado eso. Y todavía nadie es llamado como el rey en Israel, sino solo por el nombre de David. Y cuando aparezca el rey Mashiach, entonces también será un descendiente de David. Entonces aquí está una promesa que hizo Kalberhu y que está cumplida, Baruch Hashem, ¿no? También está hablando de la luz de la mañana, el sol que brilla en la mañana. Y esto es una paráfrasis de algo que está más adelante en el profeta Isaías, ¿cierto? Acordémonos que en este mundo, un día, dice el profeta Isaías, la luz de la luna será como la luz del sol. La luz del sol será como los 7 días de la creación, el día que Hashem aplique vendajes al quebranto de su pueblo. Ok, eso lo decimos siempre que hacemos Birkada Levaná, con eso cierra Birkada Levaná. Entonces eso significa que parte de ese inicio de profecía de que un día ese sol va a brillar más y esa luna también va a brillar más, refiriéndose no solamente a lo físico, sino también a lo profundo de los misterios sagrados de la Torah. Entonces, el momento en que sea la Geula, eso va a ser mucho más acentuado. Muy bien, muy bien. Estamos analizando los primeros 7 versículos y ya nos adentramos en lo demás. Versículo 5 nos dice, pues no es mi casa semejante a esto con Hashem, porque es un pacto de duración indefinida el que me ha asignado, muy bien ordenado en todo y hecho seguro, porque es toda mi salvación y todo mi deleite. ¿Acaso no es por eso por lo que Él lo hará crecer? Entonces acá se está refiriendo, dice Rashi, a la Sagrada Torah. Ese es el pacto del que nos está hablando, el que ha dispuesto Hashem con todo Israel, con la casa de David, ¿sí? Pero también para el caso puntual de la dinastía del rey, pues precisamente con el reino, con el Malhut, porque ahí en adelante, pues siempre hubo, hasta que existió la realeza, un descendiente de David al frente de el trono real,
¿sí? Principalmente, pues ya después de dividido el pueblo, en 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, entonces en las 2 tribus del sur siempre había un descendiente de David al frente. Muy bien, ese pacto muy ordenado y seguro, ¿cierto? Nos indica, dice la Gemara, Maseje de Rubín, que la Torah está ordenada en los 248 miembros del cuerpo, ¿sí? Ah, ok, recordemos que eso tiene que ver. Las misbot son 613, los 613 mandamientos que hay en la Torah, que son 248 AC, 365 Lota AC. 248 en donde Hashem dice, haz esto, guarda el Shabbat, come kosher, honra a papá y mamá. Y 365 lota hacer, no hacer, ¿cierto? No violes el Shabbat, no prendas fuego en Shabbat, no estés con una mujer ni nada, en fin, ¿cierto? 248 equivalente a todos los órganos del cuerpo, 365 correspondientes a los tendones que tenemos. ¿Listo? Tendones y músculos. Entonces, esos 248 miembros se alimentan es con el estudio de la Torah. Específicamente cuando recitamos el Shema. ¿Listo? Hace días hablábamos con unos amigos referente al Shema. El Shema, que se compone de 3 párrafos, ¿cierto? Que están uno por allá, bueno, uno está dos están en Devarim, para allá Baed Hanan, y el otro en para allá Ekeb, y otro está en Bamidbar, para allá, si no estoy mal, tiene que ser como Pinjas. Los párrafos del Shema, esas cantidades de palabras que están en el Shema suman 245. Para completar los 3 que faltan, entonces uno debe pronunciar, si tiene Minyan, al final, Adonai Elohim Mehmet, ¿cierto? Y si no tiene Minyan, uno antes de empezar la recitación del Shema debe decir el Melech Neeman, y así completa los 248, porque uno está poniendo el servicio a Hashem todo el cuerpo, cuando declara que Hashem es uno y único. ¿Listo? Eso es muy importante, que no se nos olvide jamás decir el Kiryat Shema. Muy bien, y también la comparativa que nos da aquí sobre los enemigos es que son como unas espinas. Entonces, claro, dice Rashi, una espina, ¿cierto? Cuando es joven es suave, ¿cierto? Perdón, una persona cuando es joven es suave, luego viaja de un lado a otro y finalmente se endurece hasta que está tan afilado que nadie puede sujetarlo con las manos. Sí, está refiriéndose a una persona malvada, así es como se comporta. Suave cuando es joven, con el pasar de los años se llena de clipotes, y al final nadie se lo aguanta, ¿sí? De verdad, Hashem, que eso nunca nos va a pasar a nosotros. En contraste a este que es llamado un espino, el malvado, está en la sagrada, perdón, en el Teilim número 1, que el Sadik es comparado con un árbol, ¿cierto? Con un buen árbol plantado junto a corrientes de agua, así también en Shirashirim, como un lirio entre los espinos, como manzano en el bosque. Entonces, eso es lo único que Hashem no nos condiciona. Él ya determinado, dice el Midrash, si uno va a nacer alto o bajito, si uno va a nacer rico o pobre, si uno se va a casar con quién, se va a casar, eso ya está decretado desde el cielo antes de venir a este mundo. Pero lo único que no está decretado es si uno va a ser un justo o un malvado, eso es decisión de cada uno de nosotros. ¿Sí? Lo grave es que nos dice el Midrash que antes de venir al mundo todos nos comprometemos y le decimos a Hashem, voy a ser un justo. Y en el camino, acá nos perdemos. ¿Sí? Entonces, Baruch Hashem, porque yo me siento muy contento que estamos haciendo todos un esfuerzo para estudiar la Sagrada Torah. 1 hora cada martes del Tanaj, 1 hora el miércoles, 1 hora el jueves, y eso está dándonos fuerza, eso está dándonos identidad, eso nos está creando una disciplina. Yo sé que cuando no tenemos el espacio de estudiar, a todos nos hace falta algo, todos, a mí también me hace falta, porque esto es una gran dinámica y yo soy el que más aprende de estar hablando acá frente a todos. Muy bien, Baruch Hashem, y el último comentario sobre estas últimas palabras de David con espíritu de Nehuá, hablando nuevamente de esas espinas mencionadas cuando se refiere a los enemigos, dice Rashi, que así como las espinas se queman con el fuego, así también los malvados serán quemados en el Geinam. Los malvados serán quemados en un infierno en un momento. Listo. Muy bien, hasta ahí esas últimas palabras. Vamos a adentrarnos en ahora algo muy importante. Aquí empieza a nombrarnos el Tanaj guerreros de la época de David.
¿Listo? Entonces nos empieza a nombrar que eran hombres poderosos, hombres de renombre, y lo primero que nombra son Yosheb-Shebet, Takemonita, que era cabeza de los tres. Bueno, nos habla que habían tres importantes. ¿Listo? Ya vamos a analizar todo esto. Pero esta persona, Yosheb-Shebet, nos dice el Tanakh, versículo 8, que estuvo blandiendo su lanza sobre 800 que fueron muertos de una sola vez. ¡Wow! Pues tremendo lo que nos está diciendo, ¿no? ¿A qué hace referencia eso? ¿Listo? Muy bien. Lo primero que nos dice Rashi es que estos tres probablemente se está refiriendo a tres miembros del Sanedrín, ¿cierto? Que eran líderes en áreas distintas. O, en su defecto, se está refiriendo a David mismo, ¿cierto? A David mismo, porque esas tres facetas o esos tres destacados vendrían a ser la comprensión, ¿cierto? Perdón, la sabiduría, la belleza y la fuerza. Y pues sabemos que en el ejército había gente que era muy sabia, porque esos eran los líderes del ejército, no era gente apta de solo guerra, sino sabios en Torah y en Misbot, pero en cuanto a belleza y fuerza, no siempre era así. En cambio, David reunía las tres características. Entonces, probablemente cuando se refiere a los tres, se está refiriéndose al mismo David y a sus cualidades que tenía. Esto se aprende de Shmuel 1, capítulo 16, versículo 18, cuando es escogido David como rey de Israel, que es ungido por el profeta Shmuel. Allí dice Hashem que él es una persona que comprende, que tiene constitución atractiva y es un soldado fuerte. Entonces, por eso se enmarcaría que los tres se refiere a David. Ok, y precisamente la Gemara refuerza esta versión. Nos dice que no deberíamos leer como nombres todo lo que vamos a estudiar, sino como cualidades de David, de sus buenas midot. Entonces empieza diciéndonos que el primero se llamó Yosheb Bashebet, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Dice la Gemara Yoshev, que vendría a ser que se sentaba, ¿listo? Yoshev es asentarse o sí, aquietarse, digámoslo de esa forma. ¿Eso qué significa? Que cuando David se sentaba, él no se sentaba sobre almohadas o cojines como normalmente lo haría una persona importante, sino que él se sentaba en el suelo, ¿cierto? Y desde el suelo se sentaba como un estudiante y les empezaba a enseñar a todos Torah. Oh, entonces estamos hablando de un líder que no tenía el ego tan grande como para sentir que necesitaba un lugar de honor, sino que si los demás estaban en el suelo, allá en el suelo él se sentaba también. ¿Sí? Baruch Hashem, eso es lo que hace un líder. Entonces, Yoshev vendría a representar eso, ¿no? Y incluso, resalta la Gemara, ¿no? Había uno de los maestros de David, que se llamaba Ira el Jairita, ¿cierto? Mientras él vivió, el maestro de David, él se sentaba en almohadas y cojines, pero cuando falleció David enseñó desde el suelo, ¿sí? Pues en su humildad él no deseaba, perdón, parecer como maestro del pueblo judío, sino él decía, yo soy uno más, yo solo comparto mis conocimientos, pero no soy superior a nadie. Tremendo. Y también es llamado Tashemonita, ¿cierto? ¿Qué es Tashemonita? Significa que acá Baruj le dijo a David, ya que te has humillado, sea ahora como yo, o sea, Teje Amoní. ¿Qué significa eso? Así como yo promulgo decretos, tú por tu justicia puedes anularlos. ¡Wow! Tremendo, un poquito lo que hablábamos hace un momento. ¿Saben que eso es Baolam? El justo es el fundamento del mundo, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que solamente esas personas de renombre tenían el poder de anular un decreto delante de Hashem. Hoy no creo que una sola persona lo logre, pero seguramente que si nos unimos, lo podemos lograr. Pero necesitaríamos, por ejemplo, para igualar a David, dijo el Tanaj, 10,000, ¿no? David valía como 10,000 judíos, ni más ni menos. Y nos dice que era cabeza de los tres. Entonces aquí la Gemara lo entiende de otra forma. ¿Qué es como así que la cabeza de los tres? Bueno, Rosh Hashalishim. Dice la Gemara, David, tú serás también cabeza de los tres patriarcas. Wow, porque cuando el mundo sea rectificado, cuando aparezca el rey Mashiach, cuando llegue ese momento de la Geulah, no va a ser el rey Abraham, ni Isaac, ni Jacob, nuestro sabor. El rey va a ser David Amelech. Y por lo tanto, él es nombrado acá dentro del Tanaj como cabeza de los tres. ¿Sí?
Acordémonos de algo muy importante. Ya estudiamos que David quiso que se dijera que también era el Dios de David, ¿no? Ya, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y él le dijo, yo también quiero que se diga el Dios de David. Pero entonces Hashem le puso una prueba, no la pasó. Sin embargo, sí le dio una recompensa. ¿Cuál es la recompensa que le dio David? Hashem a David. Entonces, cuando hacemos la primera bendición de la mitad, todos sabemos que decimos Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob. Muy bien, hasta ahí perfecto, no más, correcto. Entonces los sábados tienen un honor todos los días, porque 3 veces al día, 7 días a la semana, por 365 días del año, está nombrado siempre en la mitad su nombre. Pero David tuvo un honor inferior, ¿sí? ¿Cuál fue ese honor? Es cuando cerramos de estudiar la Haftarah. Y pues eso esencialmente se hace casi solo en Shabbat, excepto que haya alguna prescripción especial de algunas fechas. Entonces hay una de las bendiciones cuando se cierra la Haftarah que dice Maguen David. Oh, eso significa que al final, aunque no alcanzó el gran nivel de Abraham y Isaac con nuestros padres, estuvo muy cerquita y Hashem le dejó en honor una bendición que va a mencionar siempre Maguen David, así como en la Amida se dice Maguen Abraham. Wow, entonces al final sí valió la pena. ¿Listo? Otro nombre que nos aparece por acá, ¿cierto? Fue que apareció Adino Aesni. ¿Qué significa eso? Que blandió la lanza sobre 800 y los mató de una sola vez. Wow. ¿Será que alguien puede matar 800 de una sola vez? Eso sería muy difícil, ¿cierto? Por lo menos con una bomba en esta época tal vez no sería tan difícil, pero estamos hablando que en el momento las armas eran los arcos y las espadas y nada más. ¿Cómo así que entonces había alguien que mataba a 800 con una sola lanza? Ah, ok. Entonces, ustedes saben que nos gustan las películas, ¿cierto? Espero que a todos les gusten también. Menos que me la pasé viendo televisión, pero memoria fotográfica y cuando veo una película le encuentro un mensaje de la Torah siempre. Cuando entendí cómo era David Amelech, se está refiriendo también a David Amelech. ¿Listo? Ustedes han visto una película que se llama Guardianes de la Galaxia. Y si no, pues se la recomiendo. Son de los Vengadores. En una de esas películas aparece una persona de color azul, se llama Yondu, que es el padrastro del protagonista. Y Yondu tiene una flecha, ¿cierto? Que él controla acá como con una cresta y él le hace con silbidos. Y la flecha va matando y matando y matando y matando hasta que él no deja de silbar. La flecha no deja de matar gente con lanzarla una sola vez. En esencia, nos dice la Gemara Masejet Malcatán que David Amelech así salía a pelear la guerra. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que entonces cuando David se sentaba y se ocupaba de la Torah parecía un gusano blando. ¿Sí? Parecía un gusano blando estudiando la Torah, pero cuando salía a la guerra se hacía duro como un árbol, como un etz. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que él lanzaba una flecha por el aire y esa flecha seguía y seguía atravesando personas hasta que mataba a 800 personas. A ese nivel llegaba los flechazos que enviaba David, ¿sí? Pero la pregunta sería, ¿y por qué no mató a 1000? ¿No? Porque si la Torah nos viene diciendo que uno de ustedes hará oír a 1000 y dos a 10,000, en Devarim 32:30, ¿cómo es que David no alcanzó a llegar a los 1000? ¿Cierto? Bueno, los Jajamín se pusieron a hacer estas preguntas y dice que una voz celestial salió y aclaró el asunto y dijo, esto no es así y no mataba a los 1000 completos porque debido al incidente de Uriah no se podía cumplir la promesa en su totalidad, ¿sí? Esa promesa está hecha para que no se haya equivocado jamás, pero David Amelech cometió equivocaciones igual que todos nosotros. La diferencia, ya lo dijimos, radicaba en que él sí se arrepentía rápido y reconocía sus errores. Entonces, por eso, su flechazo no podía matar a 1000, pero llegaba hasta 800, wow, brutal. Así ahora entendemos cómo era que se ganaban las guerras con tan pocos soldados. ¿Sí? Pasaban cosas milagrosas porque Hashem era el que luchaba las batallas. ¿Sí? Algo importante que yo me preguntaba el otro día con mis amigos es que tenía que ser incómodo para efectos de la batalla pelear con Tefilín, ¿no? Porque según hemos estudiado, el rey, bueno, todo el mundo tenía en este momento, en esta época de historia, puesto los Tefilín todo el día. Y eso es un nivel brutal. Porque no solamente hablemos del cansancio físico que va a producir tener el brazo apretado y la limitación de no poderlos tirar bien,
de las correas y de la cabeza, pero hablemos un poquito de los pensamientos, ¿sí? Porque el tefilín es un escáner. ¿Qué significa eso? Los ángeles no pueden leer nuestro pensamiento. Acá Baruj Hu sí. Hashem sí ve los pensamientos porque Hashem nos ve desde adentro, no nos ve desde arriba, no nos ve desde adentro del corazón. Entonces, a él no le podemos ocultar nuestros pensamientos, pero a los ángeles sí. Sin embargo, cuando nos ponemos tefilín en la cabeza y tefilín en el brazo que va apuntando al corazón, dice la Kabbalah, eso es como ponerse un escáner para que el ángel mensajero que está pendiente de la tefila pueda llevarle a Hashem el pensamiento que uno tenía en su mente y en su corazón mientras estaba recitando las plegarias. Entonces, debido a que nuestro nivel ha descendido tanto, ahora solo se usan los tefilín se usan para hacer shaharit, para hacer el resto de la mañana únicamente. El resto del día no, porque ya nuestra mente después de eso empieza a volar. Negocios, pasiones, qué sé yo, responsabilidades, y no tendríamos unos pensamientos tan limpios para ser dignos de estar todo el día bajo supervisión, ¿cierto? Lo que haríamos más bien es crear acusadores todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, por eso no se podía hacer de esa forma. Ok, después de nombrarnos así varios guerreros de David, que en realidad se referían casi siempre a él, pasa algo muy sorprendente. Me voy a adelantar hasta el versículo 15. Dice así, después de un rato, David expresó su deseo vehemente y dijo, ay, que pudiera yo beber del agua de la cisterna de Betlehem que está a la puerta. Ante esto, los tres hombres poderosos se abrieron paso por fuerza en el campamento de los Pelishtim y sacaron agua de la cisterna de Betlehem que está a la puerta y vinieron llevándola y trayéndosela a David. Y él no consintió en beberla, sino que se la derramó a Hashem. Y pasó a decir, es inconcebible de parte mía, oh Hashem, que yo haga esto. ¿Beberé yo la sangre de los hombres que fueron a riesgo de sus almas? Y no consintió en beberla. Rarísimo, ¿no? Literalmente uno diría, ¿cómo así que manifiesta al rey una intención de que alguien vaya por agüita? Seguramente estaba muy sediento, se la traen y ahora que la tiene la riega del suelo y no se la toma. Bueno, eso es el cuento para principiantes. Vamos a adentrarnos en qué secreto hay encriptado allí. ¿Listo? Lo primero es, dice Masejet Baba Kama en el Talmud, que David tenía un problema lógico, tenía un problema de cómo decidir la ley, ¿cierto? No pudo responderlo y entonces él estaba insinuando es que como el Sanedrín se reunía en la puerta de cada ciudad y la ciudad más cercana era Betlehem en el momento de esta guerra que estaba librando David, entonces ¿cuánto daría él por poder entrar a la ciudad? Y ahí en la puerta, que es donde se reúne el Sanedrín a juzgar, pedirles el consejo de cómo aplicar una alhaja, ¿cierto? Entonces, eso es en primera instancia lo que quiere decir. El agua entonces está refiriéndose a un consejo alágico, a un consejo de la ley. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué necesitaban una decisión alágica, no? Bueno, entonces, lo que viene diciéndonos acá es que los filisteos en esta guerra se escondieron dentro de manojos de cebada, montones de cebada, ¿sí? Allí se escondieron, allí se camuflaron, y entonces, pues, ¿quién puede tocar la propiedad privada del otro? Nadie, eso es prohibido. La Torah prohíbe que nos metamos con las propiedades de los demás. Tiene que dolernos incluso más que a nosotros mismos usar las propiedades de los demás o dañar las propiedades de los demás. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa entonces que había algún problema. ¿Cuál era el problema? Que como estaban metidos en cebada, David envía a preguntar que si hay un artículo oculto dañado por un incendio para saber si eso debería él pagarlo por daño o no. O sea, quiere decir, si le prendo fuego a la cebada, como hay enemigos ocultos dentro de la cebada, ¿estar en la obligación de pagar la cebada del dueño del campo? Más o menos esa es la pregunta lógica que tenía David. Difícil, ¿no? Difícil decisión. Entonces eso significa que había montones de cebada de judíos en los que se escondían los filisteos. Y David entonces quería quemar los montones de cebada para matar a los filisteos, ¿cierto? Entonces se preguntó si estaba permitido salvarse a uno mismo destruyendo la propiedad privada de otra persona. Ok, la respuesta que enviaron los Cajamín es que está prohibido. Está prohibido, eso no se puede hacer. Ni siquiera por salvar mi vida puedo destruir la propiedad de otra persona.
Pero, sin embargo, el rey de Israel tiene una ley diferente. El rey de Israel, cuando el profeta Shmuel lo está instituyendo, él le dice a todos los habitantes de Israel, ahora este señor puede hacer y deshacer lo que quiera. Si un día quiere tomar a sus hijas y llevarlas al palacio real y hacerlas sus mujeres, lo puede hacer. Si él quiere llevarse a sus hijos a la guerra, lo puede hacer. Y esto es porque ustedes pidieron un rey de Israel y se cansaron de que Hashem fuera el que mandara a través de mí. No me están rechazando a mí, están rechazando a Hashem. Entonces, consecuencia, el pueblo igual dijo, está bien, no importa, lo aceptamos. Entonces, en esencia, el rey de Israel se puede meter, pongámonos otra vez en la práctica, se puede meter a los campos de los judíos, prenderles fuego y no le pueden decir nada, porque el rey está por encima de hacer lo que quiera y nadie le puede decir nada. Son las leyes del rey de Israel. Entonces, imaginémonos la escena, ¿no? David envía a 3 hombres a que vayan y averigüen la alhaja. Esos 3 hombres ponen en riesgo su vida, van y pelean, van y sacrifican su miedo, toman gallardía, toman valor, se adentran hasta Bethlehem, toman la alhaja y se devuelven otra vez sacando un problema de alhaja, trayéndolo, atravesando un ejército enemigo. Entonces, cuando llegan donde David le dicen, mire rey, la respuesta es que no lo puede hacer nadie, pero usted como rey de Israel lo puede hacer porque usted está por encima de la ley. Dice entonces que David no quiso beber esa alhaja, sino la derramó. Es decir, que como involucraba una prohibición en la acción, no quedó satisfecho, aunque estuviera permitido para él. Por eso dice que derramó el agua, o sea, no aceptó el consejo que le dieron los sabios y al final no hizo eso. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Sobre esto mismo, Rabba Barmari enseñó que también aparte de los montones de cebada de los judíos, había montones de lentejas de los filisteos, ¿sí? Entonces, otra versión de la historia es que mandó preguntarle a los jajamim que si podía quemar la cebada y pagarle con las lentejas a los judíos, ¿sí? Tomar la mercancía del uno para pagar la del otro. Pero los jajamim dijeron que aún así no se podría, eso sería mal hecho, pero el rey lo puede hacer y igual David no lo aceptó. Otra interpretación, ¿cierto? Es que nunca transmitió esta alajá en nombre de los 3 que arriesgaron la vida, porque Shmuel enseñó que quien se entregue a morir por las palabras de la Torá, nunca se dice una alajá en su nombre para que otros no sigan esa regla y se pongan en peligro sus vidas. Oh, ¿cómo así? Ok, entonces, otra forma de ver esa metáfora que nos dice que derramó el agua que trajeron del estanque y no la quiso beber, es que no le dio el crédito a los 3 valientes que atravesaron la ciudad para ir por Alajá. ¿Por qué? Porque si les daba un gran impulso, un gran impacto publicitario, cualquier persona se hubiera podido poner en riesgo de ahí en adelante solo por un alajá, y por eso no se puede poner en riesgo la vida. La vida es sagrada, la vida no se debe arriesgar, y por lo tanto, ni siquiera por el rey de Israel uno debería ponerse en un peligro tal que lo pueda llevar a la muerte. Ok, entonces eso sería una de las explicaciones a esa frase, que David nunca confió en la indulgencia que le dieron los jajamín. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Ok, otra enseñanza muy importante. Sabemos que fueron 3 los guerreros que fueron por la alhaja. Esto nos enseña que nunca, nunca, oigan bien, nunca una alhaja se puede resolver con menos de 3 opiniones. ¿Listo? No se puede con menos de 3 opiniones. ¿Por qué? Bueno, porque entonces se nos vuelve un desorden, un balagán como el que tenemos hoy en día. ¿Sí? Hoy en día nosotros deberíamos basar, todo el mundo debería basarse solo en el Shulchan Aruch, todo judío de todo el mundo, de cualquier parte. ¿Cierto? Pero entonces aparecieron algunos sabios y dijeron, pero yo creo que la ley es así, y dieron sus argumentos, y sí tienen sentido sus argumentos. Otro lo contradice diciendo, pero yo creo que es así, y también tiene sentido sus argumentos. Entonces cada uno fue creando ramitas, 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 y al final hoy el judaísmo en el mundo no se respeta al nivel que debería hacerse, porque todo el mundo saca unas frases que dicen, yo tengo en quien apoyarme para hacer esto. ¿Sí? Hay alguien que lo permite. Entonces eso se formó, fue un balagán y ya hoy es difícil quitar esa bola de nieve que se formó. Eso empezó chiquito y ya es una bola de nieve.
La Gemara nos dice en Masejet Sanedrín, no se puede entonces solucionar una alajá ni dictaminarse con menos de 3 opiniones. Solo es para un dictamen, pero tienen que haber 3 sabios detrás opinando. ¿Por qué? Porque uno solo que determine alajá es arrogante. 2 que determinen alajá van a pelear todo el tiempo. Necesitan el tercero, que es el equilibrio que los viene a reconciliar. Entonces, por eso, con menos de 3, ni modo de tomar una decisión en cuestiones de alajá. Muy bien. ¿Qué más nos dice por acá? Nos empieza a nombrar también a un guerrero muy importante que fue para David, pero lo fue mucho más para Shlomo. ¿Listo? Se llamaba Benaía ben Jehoiada. Wow, tremendo nombre, Benaía, el hijo de Hashem, ¿cierto? Este guerrero no solamente, ya lo dijimos, estuvo con David, sino también estuvo con Shlomo. Y estuvo durante el primer templo, muchos años. Y dice la Gemara de Masejet Berajot, no hubo nadie como él, ni durante el primero ni durante el segundo templo. O sea, este señor era de un nivel brutal, de unas proezas increíbles. Vamos a ver más adelante que él fue el que capturó al rey de los demonios. Vamos a ver más adelante que él fue el que pudo descubrir dónde estaba el Shamir, que después ayudó para que regresara el rey Shlomo al trono de Israel, porque estuvo un tiempo en que no gobernó, sino el que gobernaba era un demonio. Todos estos secretos no se lo pueden perder los martes por este canal, muchachos. ¿Listo? Muy bien. Sobre Benaya Ben Yehoyada dice que hizo muchas hazañas en Capseel, derribó a los 2 hijos de Ariel de Moab, y él mismo descendió y derribó un león dentro de una cisterna en un día de nieve. ¿Sí? ¿Qué es todo esto que nos está diciendo acá el Tanakh? Capseel nos viene a enseñar, esta palabra viene de acumular. Eso significa que él acumuló y reunió muchos trabajadores para la Torah. Vamos a ver más adelante y un poquito que ya estudiamos atrás, que hubo 150,000 conversos aproximadamente que hicieron un Kiddush Hashem por la venganza que se hizo en el pueblo donde Gilad tenía problemas porque Shaul había matado a los Kohanim y ellos les proveían agua a ese pueblo, entonces apenas murieron los Kohanim no pudieron tener más agua. Entonces ellos dijeron, tienes que darnos 7 hijos de Shaul para compensar la muerte de 7 de los nuestros. Y aunque eso parecía muy raro, Hashem estuvo de acuerdo. David entregó 7 descendientes de Shaul, los dejaron colgados como 6 meses en una horca y todo el mundo los veía. Entonces el Kiddush Hashem, la santificación del nombre de Hashem fue tan grande que todo el mundo dijo, si así tratan, ¿cierto? Ellos mismos a quien viola su sagrada Torah, entonces este es un pueblo digno de aliarse con nosotros. Este es un pueblo al que uno debería unirse. Llegaron 150,000 que se convirtieron y son los obreros que trabajaron para construir el Bet HaMikdash. Más adelante lo vamos a estudiar más a profundidad. Pero ¿quién los convocó y quién los reunió? Era Benaía Ben Yehoyada, quien estaba a cargo de todos ellos. ¿Listo? Y nos dice que descendió, perdón, él derribó los 2 hijos de Ariel, de Moab, ¿cierto? ¿Qué es eso de los 2 hijos de Ariel? Bueno, eso no es una persona, se está refiriendo a los 2 templos que tuvimos en Jerusalén. El primer templo, el segundo templo, ¿sí? Viene de Ariel, que es león, porque en el Bet HaMikdash, eso era como, ¿cómo decirlo? Tenemos, a la entrada del Bet HaMikdash habían 10 leones que había hecho el rey Shlomo, y esos leones rugían, ¿sí? Un secreto que aprenderemos más adelante, pero eso les voy a contar un poquito, es que una persona entraba al templo de Jerusalén. Allá adentro estaba escrito el nombre de Hashem con sus vocales, cómo se pronunciaba. Entonces una persona mientras estaba dentro del Bet HaMikdash podía usar el nombre de Hashem para comunicarse con él. Claro, con razón la petición hecha allá en el templo era efectiva. Se estaba uno hablando en primera persona con Hashem. Ok, pero cuando iba saliendo la persona, estos leones que parecían de piedra tenían también vida y empezaban a rugir, y el rugido de esos leones provocaba que el nombre de Hashem se fuera de la mente de una persona. Entonces la persona salía y decía, oye, ¿cómo era que se pronunciaba el nombre de Hashem? Ya no se podía acordar. Bueno, eran de los milagros que pasaban en el Bet HaMikdash. Por eso está diciendo acá que cuando está diciendo los 2 leones, los 2 hijos de Ariel, se está refiriendo es a los 2 Bet HaMikdash, porque nadie fue tan grande como Benaía en ninguno de los 2 Bet HaMikdash. Nivel. ¿Y qué significa que encontró un león en época de nieve? Ok,
hay dos interpretaciones que da la Gemara de Masejet Berajot. La número uno es que rompió bloques de hielo para hacer mikve. Muy fuerte, ¿no? Para purificarse, entonces sabemos que una mikve es un tipo de piscina donde una persona entra y limpia sus impurezas, ¿sí? Pero hacerlo en el hielo directamente, eso tiene que ser, uy, una cosa salvaje. Entonces es comparado a que dominó un león, es decir, que su miedo, que podía parecer un león, lo dominó y se metió bajo la nieve, hizo mikve y se purificaba. Y así actuaba Benaya y probablemente por eso tenía un nivel tan grande. Se parece a Larizal. Las mikve de Larizal eran solo hielo y todavía existe en Israel, ¿sí? Todavía la usan, tremendo. Y por otro lado, según enseña la Gemara, aprendió en realidad, fue todo el Midrash Alajá del Vayikra en un solo día de invierno, es decir que tenía memoria fotográfica, era una persona impresionante que se aprendió todo el Midrash Alágico de Vayikra, y Vayikra es el libro más difícil de la Torah, ¿no? El libro del Levítico, es la ley de los Levín, de los Kohanim. Entonces, impresionante cómo en un solo día pudo aprenderlo todo, por eso es comparado a que dominó un león. Muy bien. Benaía, dice el Zohar Kadosh, enseñó sublimes secretos de la Torá, ¿cierto? Esto significa grandes hazañas, porque todas sus obras provenían de Hashem, ¿sí? Entonces, grandes secretos. Imagínense cómo sería el mundo antes de que se escribiera la Torá oral, ¿no? Cuando ya se tuvo que escribir la Torá oral por el exilio babilónico, Rabbi Yodan así escribe las Mishnayot, después faltaron varias Mishnayot y se llaman Baraita, y después aparece Rabashi y escribe la Gemara. Uf, eso es brutal. La sabiduría que uno puede encontrar en el Talmud es una cosa que de verdad era de gente muy, muy, muy elevada. Pero pensemos que estos fueron los que quedaron registrados en esa crónica llamada Talmud. Pero pensemos por un momento antes de la época en que se escribió el Talmud, que eran de un nivel mucho más grande. ¿Sí? Hay una regla. Entre una generación más cerca está de la entrega de la Torá, esa generación tiene un nivel más alto de Torá. Entre una generación está más lejos de la entrega de la Torá, esa generación es más baja en nivel de Torá. Nosotros estamos mucho más lejos que la época de los Tanaín del Talmud, y ellos están mucho más lejos que la época de los profetas, mucho más lejos que la época del Bedamidash. Ok. Entonces, sigue ampliando la Gemara y dice que cuando murió Benaía, hijo de Jehoiada, fue como si se hubieran destruido los dos Bedamigdash. Por eso dice que él destruyó los dos hijos de Ariel. Su muerte fue equivalente a cómo se dañó el Bedamigdash, el 1 y el 2, uno por Nabucodonosor y otro por Tito. Y una frase muy importante que cierra el Zohar hablando de esto de Benaía, Ben Jehoiada, es que aquel que se ocupa de estudiar la Torá todo el tiempo, no se le exigirá ajustes de cuentas en el Olamaba. Esa afirmación es tremenda. Ahí sí, eso lo dicen los Jajamim en su gran sabiduría. Si queremos tener unas bajo la manga y que el día del juicio no seamos juzgados con estricto juicio, sino más bien con indulgencia, que las bajo la manga es estudiar mucha Torah, mucha Torah, mucha Torah, que esa Torah al final va a ir delante de nosotros y nos va a proteger. ¿Listo? Acabamos ya con los últimos versículos, ya casi finalizamos. Y, ay, perdón, hay notas acá en el chat. Shalom, buenas noches. Ok, buenas noches, saludos, un saludo también. Dejando de retirarme. Ok, también, mi amigo Shmuel, que tengas una bonita noche. Tranquilos, ya casi cerramos. Sé que también tienen más clases y más responsabilidades todos, Baruch Hashem, que siempre haya estudio de Torah con quien sea, no tiene que ser únicamente con una sola persona. ¿Qué tenemos por acá? Este es un secreto muy interesante. Este secreto está súper y le va a gustar mucho a mi amigo Yeshi, porque nosotros hemos estudiado sobre Ahitofel, ¿cierto? Y Ahitofel, el Tanaj lo nombra que era como la palabra de Hashem en aquellos días. Uf, así era ese consejero que tuvo David, que después fue consejero de Absalom y que cuando no se siguió su consejo se suicidó, ¿cierto? Uno de los suicidios que ya estudiamos en el Tanaj. ¿Qué significa que acá está nombrado en el versículo 34? Dice Elifelet, hijo de Ashbai, hijo de Mahatá, e Ilam, hijo de Ahitofel, el Gilonita, ¿cierto? Pero también en 2 de Shmuel 11:3 dice que Batsheba, la esposa de David, era hija de Eliam.
Oh, entonces si tenemos un Eliam allá y un Eliam acá, estamos hablando del mismo Eliam, y amarrando uno con otro, entonces la genealogía era Ahitofel, el hijo se llamaba Eliam, la hija se llamaba Bathsheba. Eso quiere decir que Bathsheba era nieta de Ahitofel. Eso está en la Gemara Masejet Sanedrim. Y por lo tanto, Ahitofel también fue uno de los padres de Shlomo, uno de los antecesores del rey Shlomo por línea paterna. ¡Wow! Brutal, secretazo, secretazo. Eso está muy bueno. ¿Listo? Y, ¿qué más nos dice por acá? No, eso sería todo. O terminan mencionando a 39, a 33 guerreros, perdón. Y nombran a Shael. A Shael era un hermano de Joab, ¿cierto? A Shael, ya estuvimos estudiando sobre él, que era muy rápido con los pies, que estuvo persiguiendo al general del ejército de Shaul, que se llamaba Abner, y él le dijo, déjeme quieto y yo no le hago daño a usted. Pero él no lo quiso dejar y al final tuvo que herirlo y lo mató. Y por lo tanto, después de eso se formó una venganza grande de Joab y ya estudiamos sobre lo de Joab, sobre la venganza. Entonces no nos vamos a redondear más, pero aquí es nombrado Shai nuevamente porque se destacaba mucho en su agilidad y porque era uno de los hermanos de Joab y de Abishai. Muy bien, Baruch Hashem. No sé si hay alguna pregunta, si hay algún comentario de esto. Aviso que dentro de una semana, Bezrat Hashem, terminamos Shmuel, el capítulo, el libro Shmuel Bet, para empezar luego con el rey Shlomo. Y se vienen secretos, secretos supremos de la Sagrada Torah. ¿Alguna pregunta, algún comentario, muchachos, muchachas? Bueno, como no hay comentarios y no hay preguntas, entonces nos despedimos. Baruch Hashem, gracias a todos por el tiempo, por la participación y nos vemos mañana, Bezrat Hashem a las 8 de la noche nuevamente para estudiar el Pardes. Recuerden que estamos Yehuda Tamar y también hemos aprendido brutalmente de Yehuda y Tamar. ¿Listo? Nos dicen acá que Laila Tov con el Rabaud y muchas bendiciones por el Ecuador, Baruch Hashem, que haya siempre mucha bendición de Hashem para todo judío del mundo y para todo país del mundo donde se estudia su sagrada Torah. Listo a todos, Laila Tov Lekulam, Shalom amigos. Shalom, don Israel.